Bueno, chavalotes, ¿qué tal? ¿Habéis pasado una buena Semana Santa? Espero que sí. Pues aquí estamos para echar un poquito de física al café, o de café a la física, tanto da. La cuestión de hoy me la preguntó mi hijo hace un par de días. Estaba estudiando química y me preguntaba por las valencias. Si os acordáis, eran esos números que nos decían cuántos átomos de oxígeno se tenían que juntar con cuántos átomos de carbono, de nitrógeno, de potasio, para formar un compuesto. Bien, él, a un chico que no le gusta memorizar, le gusta entender las cosas, como a mucha gente, me preguntaba a santo de qué. O sea, ¿por qué tenía el oxígeno Valencia 2 y el cloro 1, 3, 5 y 7, cosas por el estilo? El problema es que contestar a esa pregunta rigurosamente exige meter mecánica cuántica, meter muchos cálculos y es bastante complicado. Pero, así en plan de descripción sencilla, medio se puede entender fácilmente, ¿vale? Yo le dije, mira, créetelo, porque te lo digo yo que soy tu padre, que te aseguro que hay cálculos que confirman esto. Bueno, la idea es la siguiente. Cada átomo está formado por un conjunto de electrones girando en torno a un núcleo. Y esos electrones se van agrupando en capas. La capa externa es la que le da al elemento sus propiedades químicas, por lo menos una buena parte de sus propiedades químicas. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica lo corrobora con ecuaciones y la regla sencilla es la siguiente. Un átomo tiende, como todo hijo de vecino, incluyendo vosotros y yo, a la configuración de mínima energía, que es su configuración más estable. Bien, pues los átomos tienden a una configuración de menos energía cuando tienen su última capa de electrones llena. La tienen totalmente cubierta, la huevera tiene que estar llena de huevos. Si sobran huevos o si faltan huevos, el electrón, hombre, está estable, pero si alguien le da o le quita los electrones que le sobran, mejor, porque le baja la energía. Aquí en nuestra tabla periódica, de mi hijo concretamente, veis los elementos tipo flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, etc. Todo esto tiene una particularidad y es que le falta en la fila esta 1 o 2 o 3 electrones para completar su última capa. En el lado opuesto tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, etc. Todo esto les sobra un electrón, ¿vale? Si se lo quitan, ya se queda con su anterior capa totalmente llena. De manera que aquí suele haber un toma y un daca. La idea es que el oxígeno, por ejemplo, el cloro y el sodio, que forman la sal de cocina, ¿vale? El cloro es uno de estos que están en este lado de aquí y tiene mucha apetencia por electrones. Si al cloro le da un electrón, se queda con la misma configuración electrónica que el argón, un gas noble. Y como quiere ser noble, pues dice, yo quiero un electrón, a ver dónde pillo un electrón. Por el otro lado viene un átomo de sodio, al que le pasa lo mismo, tiene un solo electrón en su capa externa. Si se la quitan, la siguiente capa ya la tiene llena, como el átomo de neón. De manera que, digamos que vamos a primera vista. A este le falta un electrón, a este le sobra un electrón, pues el que le sobra un electrón le da al que falta. En este caso, el cloro coge un electrón del sodio. Con lo cual, el sodio se queda con una carga positiva, neta, y el cloro con una carga negativa. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos bichos con carga eléctrica opuesta? Se atraen. Al atraerse, se enlazan y forman lo que se llama el enlace iónico. ClNa, cloruro de sodio, sal de cocina. ¿Vale? Luego forman cristales y todo ese rollo, pero la idea es que el cloro y el sodio tienen una configuración de energía más baja cuando están unidos que cuando están separados, porque a los dos les interesa la transacción. A uno le interesa quitarse el electrón y a otro le interesa absorberlo. Lo mismo pasa con el H2O, el agua, ¿vale? Porque es H2O, porque tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno va por ahí por la vida buscando dos electrones para completar su última capa. Se encuentra con un hidrógeno, oye, yo tengo un electrón, pues para mí, y ya le falta solo uno. Luego llega un segundo electrón, este también para mí. Y tenemos dos átomos de hidrógeno con carga positiva, el de oxígeno con carga negativa, y se unen. Y por lo general, este tipo de enlaces, llamados enlaces iónicos, son muy estables. Se requiere mucha energía para volver a separar las dos partículas. Existe otro tipo de enlace, el enlace covalente. ¿Vale? Imaginaos que va el átomo de oxígeno así todavía, en plan chulillo, me faltan dos electrones, ¿qué pasa, brother? Llega otro átomo de oxígeno y dice, dame dos átomos, o sea, dos electrones que me hacen falta. El otro dice, dámelo tú a mí. Los dos necesitan dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una especie de fondo común. Se prestan, por decirlo de modo muy gráfico y poco matemático, dos electrones. Es como dos
dos malabaristas que están tirando pelotas al aire y de repente se las empiezan a repartir. Si cada uno tiene 5 pelotas y se empieza a repartir 2 de ellas, pues como si cada uno de ellos tuviera 7. Y eso es lo que le pasa a esos dos átomos de hidrógeno. Se intercambian los electrones y para los dos es como si cada uno de ellos tuviera toda la capa exterior llena de electrones. Eso es lo que se llama un enlace covalente. Por eso el oxígeno no se encuentra por ahí solo en forma atómica, sino en forma molecular, O2. Lo que tú y yo estamos respirando ahora es O2. El resto, gran parte del resto de la atmósfera es nitrógeno, N2. ¿Vale? Es decir, hay muchas partículas que forman enlaces covalentes porque, bueno, les resulta más fácil estar juntas que separadas. Es decir, su energía disminuye cuando hacen esta compartición de electrones. Fijaos qué cosa tan sencilla, que parece más complicada, pero realmente es bastante sencilla. De hecho, estos átomos lo que intentan es, como he dicho antes, imitar la configuración electrónica del helio, del neón, del argón, todos estos elementos que están en la parte verde de la tabla periódica, que son los gases nobles. ¿Por qué se llaman gases nobles? Pues porque no se juntan con el populacho, básicamente. Es decir, tienen su última capa de electrones llena y no tienen ningún motivo para cedérsela o para pedirle a nadie. Como decía un antiguo profesor mío, son átomos que no se casan, que no se juntan ni con su padre. No tienen necesidad, están muy estables, de manera que formar un compuesto de un gas noble con algo más es extraordinariamente complicado. Y los átomos de neón la molécula de neón es un solo átomo, no son 2 ni son 5. Están perfectamente bien. Y luego hay una tercera modalidad de enlace, que es lo que se llama el enlace metálico. Bien, el enlace iónico podría ser, si usamos así términos económicos, sería el enlace capitalista por excelencia, ¿vale? Toma y daca. Tú me das y yo tomo. El enlace covalente, pues sería una especie de enlace socialista. Es decir, te doy, tú me das y compartimos. Y el enlace metálico sería como el covalente, pero a lo bestia, un enlace comunista, donde hay un despiporre ahí, donde todo es de todo. ¿Por qué? Porque algunos de los electrones de cada átomo le pertenece al átomo, lo tienes bien sujeto, pero luego tiene 1, 2, 3, la cantidad que sea de electrones, que están como pululando por todo el material, electrones de conducción. Es decir, es un poco como el enlace covalente, pero a lo grande. Es un enlace comunista, en plan, todo es de todo. Es como un conjunto de amigos que se van a tomar algo por ahí. Cada uno tiene su dinero en su bolsillo, sus electrones, algunos firmemente aferrados, pero luego hacemos un fondo común. De manera que, ¿de quién es ese fondo común? Pues no es tuyo, ni es mío, ni del otro, es de todo, es para disposición común. Por eso, cuando nosotros queremos hacer cables, por ejemplo, para la corriente eléctrica, ¿qué usamos? Materiales conductores, y fundamentalmente son metales. Los metales son muy buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen esa masa, una cantidad impresionante de electrones, ahí listo. O sea, no pertenecen a ningún átomo, no hay que pedirles permiso para cogerlo. Y a la menor carga campo eléctrico que le metamos, grandes masas de electrones se mueven de un lado para otro. ¿Vale? Bien, yo le dije a mi hijo que se lo tenía que creer. ¿Vale? Suena un poco raro que yo, un científico, diga, créete esto, pero el hecho es que te lo tienes que creer. ¿Por qué? Porque la alternativa significa, ya te digo, hacer muchos cálculos. Los átomos, como el átomo de hidrógeno, que tiene un solo protón y un electrón, son relativamente fáciles de estudiar mediante mecánica cuántica. Ahora, un átomo como el de titanio, que tiene 22 protones, 22 electrones y un puñado de neutrones, pues imaginaos, para saber, por ejemplo, la energía que tiene toda la masa de electrones que hay ahí, tenemos que ver todas las interacciones entre todos los electrones y todos los protones, entre todos los electrones y todos los electrones, con lo cual es muy complicado, ¿vale? Pero la regla es que, salvo pequeñas excepciones, los átomos tienden a tener la configuración que haga que la capa externa esté llena, o al menos semillena, ¿vale? Algo es algo. Así que todas esas reacciones químicas y todos esos productos químicos que vemos por la naturaleza, pues básicamente eso, o que a alguien le sobra un electrón, o que a alguien le falta un electrón, o que alguien ha decidido hacer un fondo común de electrones. Son los tres fundamentales enlaces, ¿vale? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Luego vienen los mecanocuánticos, nos meten un montón de matemáticas y eso está bien, porque que yo aquí cuente esto sí con palabras mundanas en unos minutos está bien, pero las cosas hay que ponerlas con rigor, ¿de acuerdo?
¿Y qué queréis que os diga? Hemos hecho unos minutillos aquí muy buenos. Bueno, pues hasta la semana que viene. A ver si me traen el pinganillo la próxima semana y la calidad del sonido aumenta. ¿De acuerdo? Espero que me hayáis oído bien y hasta el próximo café.